rasgo crucial que distingue un dominio despótico de un gobierno democrático es la responsabilidad. A los políticos modernos pueden confiárseles poderes considerables, pero en las democracias esa cesión no es incondicional, mientras que un gobernante absoluto o autócrata puede hacer lo que quiera sin responder ante nadie por las consecuencias. Aquellos que son elegidos para gobernar un país siguen siendo responsables de cómo lo hacen. En el peor de los casos, tienen que responder ante su electorado sobre la pertinencia de sus actos. Pero, ¿ante quién, en concreto, deben ser responsables los líderes políticos? La respuesta a esa pregunta es importante para comprender las diferencias entre los tipos principales del sistema político que encontramos hoy en día en el mundo. En los sistemas parlamentarios, como el de Reino Unido o España, el Ejecutivo, que en este caso es el primer ministro, o en el caso de España, el presidente y su gabinete, sale del legislativo o parlamento. Necesita el apoyo de este y tiene que responder ante él de su manejo de los asuntos. Por el contrario, en un sistema presidencialista, muy notable, por ejemplo en el estadounidense, el ejecutivo, que es el presidente, y el legislativo, el Congreso, en el caso de Estados Unidos, son independientes y están sometidos a diferentes procesos de selección. El presidente es elegido directa o indirectamente por el pueblo, y es a este al que se le tiene que rendir cuentas sin más mediación. Esto es Crónica Lunares, y como ya lo dijimos la semana pasada, hoy hablaremos de este sistema presidencialista. Es algo que muchos de los países democráticos viven y que tienen ahí como líder este personaje que pues le llaman primer ministro o presidente en algunos lugares. Y pues nada, vamos a escuchar nuestro intro. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, siendo 15 de febrero, 15 de enero, perdón, ya estamos a mediados del mes, del primer mes de este año 2022. Y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El rasgo diferenciador más importante de un sistema presidencialista, con todas las de la ley, es que el presidente no es seleccionado por ni es responsable ante el órgano legislativo del país, a diferencia del sistema parlamentario, donde el primer ministro suele ser miembro de la Asamblea Legislativa y es seleccionado por el partido mayoritario entre sus militantes. Un presidente suele ser elegido en votación directa por el pueblo. En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente son elegidos por votación popular, pero con una fase intermedia. El proceso se lleva a cabo mediante un sistema de colegio electoral en el que el pueblo de cada estado vota a una lista de electores que a su vez se han comprometido a votar a un candidato presidencial concreto. Este sistema, concebido originalmente para proteger los intereses de los estados más pequeños, es el de el ganador se lo lleva todo. El candidato ganador en cada estado se queda con todos los votos de electores del mismo, y ha sido criticado porque a veces permite que salga elegido un presidente aunque no tenga la mayoría del voto popular. Una situación así se produjo en el 2000 con la elección de George W. Bush y más recientemente con el güerejo de Donald Trump. La independencia del Ejecutivo y el Legislativo
Es una piedra angular de la separación de poderes. Un acuerdo constitucional en el que se confieren potestades y responsabilidades específicas a las diferentes ramas de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, para impedir la concentración del poder en una sola rama y así proteger al pueblo de los abusos de autoridad. Desarrollada originalmente por el pensador de la Ilustración francesa Montesquieu, la teoría de la separación de los poderes la resumió James Madison, el principal arquitecto de la Constitución estadounidense en el año de 1788. Y dice así: la acumulación de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en las mismas manos, sean de uno, de unos pocos o de muchos, y sean hereditarios, autoproclamados o electos, pueden con justicia considerarse la definición misma de la tiranía. Por principios y en la práctica, las actividades de una parte del gobierno son vigiladas y contrapesadas por las demás, y la independencia mutua pretende garantizar que esto sucede sin temores ni favoritismos. Este acuerdo de mecanismo del equilibrio de poderes es básico en el sistema que permite que los gobernantes controlen a los gobernados, como dice Madison, mientras que al mismo tiempo les obliga a controlarse entre ellos. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Crónicas Lunares de Zoom, del mismo modo en YouTube y en Instagram, y nos pueden descargar en las diferentes plataformas que tenemos para que no haya pretexto de que yo no tengo iVoox, yo no tengo Spotify, yo no he descargado esa aplicación. Pues nos pueden encontrar, por ejemplo, también en Google Podcast, en Apple Podcast, en Speaker, en TuneIn. En TuneIn, ahí me escucha mi esposa. Curiosamente, mi esposa me escucha en TuneIn los días que viene de regreso de trabajar. Se toma el tiempo para escucharme en esa plataforma de TuneIn, que es más de radio que de música. Bueno, al menos yo la ocupo más para buscar estaciones de radio. Y pues bueno, en muchas de estas plataformas nos pueden descargar. Y pues vamos por nuestra primera pausa del programa, y continuamos con esto que está bien interesante, ¿eh? Una consecuencia de la separación de poderes es la posibilidad, que no pocas veces se produce, de una cohabitación divided government, una situación en la que la Asamblea Legislativa tiene un color político diferente de la presidencia y no apoya el programa político de esta. Esto puede llevar a un punto muerto, una especie de callejón sin salida en el que el presidente utiliza su veto para bloquear la legislación mientras sus propias iniciativas legislativas se topan con la resistencia parlamentaria. En el peor de los casos, esta parálisis política puede llevar a una parte o a la otra a recurrir a medidas desesperadas o inconstitucionales, incluso a la violencia, para romper el impasse. Crisis así se ha dado, por ejemplo, en países sudamericanos. Sin embargo, las diferencias no suelen llegar a ese extremo de deterioro, y lo que los críticos llaman puntos muertos pueden ser considerados por otros un antagonismo beneficioso que garantiza que ambos lados de la discusión sean debidamente tomados en cuenta y se eviten así medidas excesivas y apresuradas. De esta perspectiva, un gobierno de cohabitación puede ser visto como un antídoto a los giros políticos radicales que a menudo acompañan a los cambios de gobierno en los sistemas parlamentarios. El hecho de que un presidente sea elegido, más o menos, directamente por votación popular, es considerado por algunos más democrático. Un líder así tiene un mandato más fuerte para llevar a la práctica su programa político y a la vez
que una mayor responsabilidad, pues no puede ocultarse detrás del aparato del gobierno. Sin embargo, los críticos le dan la vuelta a la argumentación, como advertía el presidente Woodrow Wilson en 1885, que decía: el único fruto de dividir el poder ha sido hacerlo irresponsable. Allá donde la rendición de cuentas por los actos del gobierno no es clara, como en un sistema presidencialista, siempre es posible que un lado responsabilice al otro. Y como Wildrop señala, ¿cómo va a saber el maestro de escuela, la nación, qué chico es el que merece los azotes? El poder y la estricta responsabilidad por su uso son los componentes esenciales de un buen gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no se necesitarían controles internos ni externos. Al constituir un gobierno que va a ser administrado por hombres, solo hombres, la gran dificultad es esta. Primero debes habilitar al gobierno para que se controle a los gobernados y a continuación obligarlo a controlarse a sí mismo. James Madison. Mientras que un primer ministro depende de todo momento del apoyo parlamentario y puede, en principio, ser destituido con poca antelación, un presidente elegido normalmente para un mandato fijo y salvo en el caso de un delito mayor, no puede ser destituido mientras dura su mandato en el cargo. El que tanto sus seguidores como sus oponentes sepan que la permanencia del presidente es de una duración fija y determinada puede ayudar a fomentar un clima de estabilidad política. Esto es especialmente cierto cuando se compara con los sistemas parlamentarios basados en alguna versión de representación proporcional, habituados a una situación de coaliciones gubernamentales, a menudo que son efímeras. El hecho de que la fecha de las elecciones se conozca por adelantado y no pueda ser manipulada por el partido en el gobierno por razones partidistas, como sí puede manipularse en algunos parlamentos, se suele considerar un medio de control sobre el poder ejecutivo. Sin embargo, los mandatos fijos pueden tener un lado negativo. Habitualmente, el mecanismo constitucional para destituir a un presidente, el impeachment, es farragoso y también es difícil de poner en marcha, así que puede ser muy problemático destituir a un presidente que sea ineficaz o incapaz de responder a las necesidades del momento. Se ha sugerido, por ejemplo, que la sustitución de Neville Chamberlain por Winston Churchill, sin la cual el curso de la Segunda Guerra Mundial habría sido sin duda muy distinto, habría resultado muy difícil de llevar a la práctica en un sistema presidencialista. No obstante, como suele suceder en este debate, hay otros que han sostenido exactamente lo contrario, afirmando que un presidente sin las inhibiciones de la necesidad de mantener la confianza parlamentaria puede actuar más rápida y eficazmente en momentos de emergencia. Una diferencia obvia entre un régimen presidencialista y uno parlamentario es la naturaleza del jefe de Estado. En un sistema parlamentario, este suele ser una figura ceremonial, por ejemplo, el monarca de Gran Bretaña o España, mientras que en el poder político real queda en manos del primer ministro o presidente del gobierno. Por su parte, en un sistema presidencialista, los jefes de Estado y de jefes de gobierno se combinan en la persona del presidente. Además de estos dos tipos de régimen,
Existe una tercera organización combinada, híbrida, en la que